Hombre, me gustaría mucho jugar otra vez un derbi, lo más bonito. En un derbi pasan muchas cosas. Un partido especial, como todos los derbis, más después de lo que ha sucedido en estos últimos años, donde la rivalidad, si cabe, se ha acrecentado. Un partido muy especial para ambos y sobre todo para el Real Madrid, que al final, cuando juegas en casa, obviamente, pues tiene un carácter y unas connotaciones, pues digamos, un poquito diferentes. Jugué 6 veces contra Real Madrid, los 3 años que estuve en Atlético de Madrid, y 5 veces hemos perdido, creo, y una vez sacamos un empate en el Bernabéu. La derrota agridulce, la más bonita que he vivido contra ellos, las dos, ese año de doblete. Perdimos las 2 veces, pero ganamos la Liga. Supongo que como en todas las ciudades donde hay un partido de estas características, ¿no? No sé si será el 50%, entiendo que no. El Real Madrid al final es un equipo con más seguidores en todo el mundo, también seguramente en la ciudad de Madrid. Pero por la parte que a mí me toca, y más en el estadio donde va a producirse, que es en el Santiago Bernabéu, pues va a ser muy blanco, ¿no? Siempre con un carácter y participando toda la ciudad de este espectáculo y sobre todo que se produzca en las mejores condiciones deportivas posibles, ¿no? La verdad son partidos especiales, diferentes. Era sueño salir y jugar un derbi. Pero bueno, lo más interesante de estos derbis es el día siguiente. A ver quién saca las camisetas y quién presume de las victorias. Quizás el Atlético de Madrid ha sido un equipo más previsible en Liga, con una regularidad. Es verdad que ha tenido algún tropiezo en los últimos partidos, como el Villarreal. Y el Real Madrid quizás ha sido ese equipo irregular en Liga, que no le ha permitido o no le está permitiendo estar mucho más cerca de una posición natural para él, que es el liderato. En estas alturas está luchando de forma mucho más cercana para conseguir otra vez el título de Liga. Pero da igual cómo uno llega a este tipo de partidos. Al final son partidos diferentes que hacen que cualquier estado de forma anterior pase en segundo plano. Bueno, Atlético está bien. Durante todo el año ha tenido regularidad. El Real Madrid es cierto que ha empezado mal, ha tenido resultados malos. Quizás le faltó un poquito de suerte de ganar algunos partidos. Se quedó descolgado por pelear por el título, pero ahora mismo el Real Madrid está muy bien. Y el Real Madrid en este momento tiene un objetivo claro de superar y quitar el segundo puesto a nosotros. A mí me gustaría que tuviera opciones el Real Madrid a estas alturas de conseguir el título, ¿no? O incluso el Valencia, que está en una situación similar al Real Madrid, ¿no? Pero me da la sensación de que puede pasar mucho más las posibilidades del resto de los equipos que están persiguiendo el liderato por lo que deje de hacer el Barça, que mucho más por las posibilidades reales con la cantidad de partidos que quedan del resto de equipos perseguidores, ¿no? Bueno, yo creo que los partidos grandes lo deciden los grandes jugadores. Estos partidos son para ellos. La clave la van a tener Cristiano Ronaldo por parte de Real Madrid, pues, supongo por nuestra parte Griezmann, porque son los jugadores más destacados. Pero va a ser un partido duro, un derbi hay que ganarlo como sea. Yo creo que son dos estilos de juego muy diferentes, un estilo muy basado en una organización defensiva potente, con jugadores muy peligrosos en la parte de arriba, que es el Atlético de Madrid, con un sistema muy organizado y muy ordenado, con una filosofía muy clara. Y por la parte del Real Madrid, evidentemente, de la misma forma, un equipo con muchísimo y extraordinario talento, un equipo que es capaz también de, en partidos importantes ya demostrados en competiciones europeas, mucho más este año que en la Liga, es capaz de ponerse también ese mono de trabajo y sobre todo con una calidad excepcional, con un juego que en determinados momentos puede ser maravilloso. Y es verdad que bueno, con un potencial tremendo que puede hacer, evidentemente, pues mucho daño. Una apuesta 1-1, como siempre digo estos partidos. Yo creo que no va a ser un partido de muchos goles, seguramente puede ser un 2-0. Y goleadores,
seguramente Cristiano, y vamos a darle a Asensio, que es un chico que normalmente ante una defensa muy organizada y con el disparo que tiene desde larga distancia, pues puede hacer daño. Supongo que van a marcar Griezmann y aunque bueno, este año está Diego Costa también, y también contra Real Madrid se revoluciona, entra con otra fuerza, quizás bueno, Cristiano y Diego Costa.